Bueno, saludos mis amados estudiantes. El objetivo de este video es, como les dije en clase, tratar de dejarles la explicación y la orientación para que puedan entender la solución del taller que les dejé para la nivelación de matemáticas. Entonces, íbamos en el punto número 6, es el que ven aquí en pantalla, y el mismo dice que escriba la ecuación lineal que permita solucionar cada situación y justifica el procedimiento que seguiste para plantear la ecuación y soluciona paso a paso la misma para encontrar la respuesta. El primer escenario es el área de un triángulo en el que me dan la base del triángulo, que es 5 centímetros, y me dan el área, que es de 12,5 centímetros cuadrados. Cuando mide la altura, ¿cuánto mide la altura asociada a la base dada? Y recuerda que el área de un triángulo se tiene que multiplicar la base del mismo por su altura. Aquí pues seguramente ustedes se habrán dado cuenta, aquí me falta un pedacito para hallar el área del triángulo, sería multiplicar la base del mismo por su altura dividido entre 2. Entonces esa es la ecuación que tenemos que plantear. Muy sencilla, ya la conocíamos. El área del triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Y teniendo esa ecuación lineal, lo que tenemos que mirar es qué conocemos de esa ecuación. El área, pues evidentemente me la están dando, como pueden ver acá, es 12,5 centímetros cuadrados. También me están dando la base, que es de 5 centímetros, o sea, conozco este, y me están preguntando la altura si no la sé. Entonces, pues vamos a reemplazar los valores que conozco. Aquí tenemos el área, que es 12,5, la base, que es 5, la altura, que no la conozco, y 2 dividido entre 2. Entonces acá, ¿cómo hago para despejar la h, que es la incógnita? Pues simplemente este que está dividiendo lo paso a multiplicar y el 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces continúo acá, h sería entonces igual a 12,5 multiplicado por 2. ¿Por qué multiplicado por 2? Porque aquí está dividiendo entre 2. Para lo paso al otro lado me queda multiplicando. Y como el 5 está multiplicando, lo paso al otro lado, me queda dividiendo. Listo, entonces tengo 12,5 por 2 dividido entre 5. Acá hay que tener mucho cuidado, este 5 no se puede cancelar con este 5 porque esto es 12,5, no es 12 por 5. Entonces acá sería multiplicar por 2 esto. Entonces h, que es igual, 12,5 por 2 sería 25. 25 dividido entre 5. Y esto sí se puede simplificar. Entonces h, que es igual, 25 dividido entre 5 es 5. Entonces tenemos que la altura de ese triángulo es de 5 centímetros. Aquí estaría el procedimiento, la ecuación y el desarrollo de la ecuación. Solo me faltaría la respuesta. Entonces la respuesta, que es, la voy a decir, ustedes la copian. ¿Cuánto mide la altura asociada a la base dada? Pues respuesta, la altura asociada a ese triángulo es de 5 centímetros. Listo, veamos la siguiente situación. El siguiente problema es el que vemos aquí en pantalla. Dice: la altura de un edificio de 15 pisos es de 67,5 metros. Y cada piso es de la misma altura. ¿Cuál es la altura de cada piso? Entonces, muy sencillo, pues acá hice como una especie de gráfica como para entenderlo. Sabemos que el edificio total, vamos a hacer de cuenta que este rectángulo que está de manera vertical, pues va a medir 67,5 metros, que es la altura del edificio. E imaginemos que todo este edificio tiene 15 divisiones, de manera que esas 15 divisiones son los 15 pisos de ese edificio. Entonces, si yo me están preguntando cuál es la altura de cada piso, si yo digo que x es la altura de un piso, entonces ¿qué ecuación podría plantear? Lo voy a plantear aquí al lado. Entonces, si yo tomo los 15 pisos y lo multiplico por la altura de un solo piso, eso tiene que ser igual a la altura total del piso, a la altura total del edificio, perdón. Entonces 15 pisos multiplicado por lo que mide cada piso me tiene que dar la altura total del edificio. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Simplemente despejar la letra X, que es la altura del piso, la altura de un piso, Entonces, pues acá, como el 15 está multiplicando, lo pasamos a dividir al otro lado. Entonces me quedaría 67,5 dividido entre 15. Y pues acá, haciendo esa división, pues acá vi varias estrategias para hacer esta división. Pues usted puede hacer directamente la división de decimales y lo que me dé pues lo pongo acá, o puedo transformar este número decimal a número fraccionario y multiplico las fracciones, o otra estrategia es que, como este es 67,5, si multiplico por 2 esta cantidad me da un número entero, porque el multiplicar el 0,5 por 2 me daría la unidad, y como acá multiplico por 2 arriba y multiplico por 2 abajo, pues ya podría hacer la división normal. O sea, hay muchas estrategias, la que a ustedes les parezca fácil. Aquí se me ocurre convertir este a fraccionario, y para que luego lo multiplique por este 15, que también sería fraccionario, sería 1 sobre 15. Entonces, si multiplico 67,5, lo convierto a fraccionario, me quedaría 675 dividido entre 10. Ese sería el fraccionario que representa 67,5. Y eso tiene que estar multiplicado
por 1 sobre 15, porque 1 sobre 15 pues representa esta división entre 15, o sea, multiplicar por 1 sobre 15 es lo mismo que dividir entre 15. Y pues acá simplifico si se puede. Acá pues se puede ver a simple vista que se puede simplificar entre 5, entonces yo puedo acá dividir entre 5 este y dividir entre 5 este. Si divido este entre 5 me quedaría acá 1, 3, me sobran 2, 5, 135. Entonces 135, 675 dividido en 5, 135 dividido en 5 acá me da 3. Aquí puedo seguir dividiendo entre 5, si divido entre 5 este de arriba con este de abajo. Entonces si divido entre 5 este de arriba con este de abajo, al dividir este entre 5 me quedaría aquí 5 por 2, 10, me sobran 3 y acá 7. Entonces sería 27 acá arriba y acá a dividirlo entre 5 me da 2. Entonces queda 27 y 2 y acá el 3. Fíjense que acá el 27 lo puedo simplificar con el 3. Bueno, pero voy a escribir acá lo que llevo porque ya se me acabó el espacio, entonces voy a escribir cómo me queda. Tengo 27 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 3 y sigo simplificando ahí. Entonces al simplificar ahí, pues este 27 lo puedo simplificar con este 3. 27 dividido en 3 es 9 y 3 dividido en 3 es 1. Entonces fíjense que acá ya me quedó más chiquito. 9 por 1 y 2 por 1. Y ahí ya tendría un valor más aproximado. Entonces sería 9 medios. Y pues 9 medios es muy fácil de calcular. 9 dividido entre 2 es 4,5. Eso quiere decir que cada piso mide 4,5 metros. Yo puedo comprobar eso. Si multiplico 4,15 por 15 me tiene que dar 67,5. Les dejo esa comprobación a ustedes para que la hagan ahí en el taller. Y aquí solo me falta escribir la respuesta. Entonces respuesta, la altura de cada piso es de 4,5 metros. Verifiquen si las operaciones que hice acá están bien. No sé si de pronto me equivoqué. Ustedes me dirán si me equivoqué haciendo alguna simplificación acá. O ustedes háganlo de otra manera. Hagan la división directamente. 67,5 en 15. Les tendría que dar 4,5 y me lo comentan después. Pasemos al siguiente punto. Este ejercicio, la idea es poder identificar el número como tal, el original, su opuesto y su recíproco. Recuerden que el opuesto de un número es el mismo número pero con signo contrario. Y el recíproco de un número es intercambiar el numerador por el denominador. Recuerden que todos los números se pueden representar como una fracción, ¿sí? Lo paso a fraccionario. Este, por ejemplo, se puede convertir en fraccionario y puedo hallar el recíproco. Este también. Incluso si fuera un entero, por ejemplo, si el número fuera 2, el 2 se puede transformar en fraccionario colocándole 2 sobre 1, o sea que el 2 también se puede tener sus recíprocos, intercambio numerador por denominador sería un medio. Entonces hay que tener eso en cuenta para que podamos hallar el recíproco de manera más sencilla. Entonces, comenzando por la primera línea, que sería esta de acá, pues el opuesto. Si el opuesto es menos 2,5, quiere decir que el número original, perdón, 2,5 no, 2 quintos, quiere decir que el número original era 2 quintos positivos para que el opuesto sea menos 2 quintos. Y el recíproco simplemente es intercambiar numerador por denominador. Entonces el recíproco de 2 quintos sería 5 medios. Acá me dan el recíproco. Entonces, ¿qué quiere decir? Si me dan el recíproco y es 3 quintos, quiere decir que el número original era 5 tercios. Y el opuesto de 5 tercios es menos 5 tercios, que es el mismo número pero con signo cambiado. Acá para hallar el recíproco de este de menos 1,34. Bueno, vamos a tener en cuenta que el número original era 1,34 con el signo contrario. Entonces el recíproco de 1,34 sería pasarlo a fraccionario. Entonces sería 134 dividido en 100. Profe, ¿cómo hice para sacar esto? Pues fíjense que acá hay dos cifras decimales. Como hay dos cifras decimales, lo tengo que dividir entre 100 porque 100 tiene dos ceros y se simplifica si se puede, ¿no? Entonces, simplificando eso, le puedo sacar la mitad. Aquí la mitad de 13 sería 6, me sobra 1. La mitad de 14 sería 67. La mitad de 100 y la mitad de 100 es 50. Entonces, aquí ya creo que no se puede simplificar más. Este sería el número. Entonces, el recíproco de este sería intercambiar numerador por denominador. Entonces, acá intercambiar numerador por denominador me quedaría entonces 50 67avos. Y ese sería el recíproco. Si se puede simplificar más, se simplifica. No estoy seguro. Ustedes verifican ahí a ver si se puede simplificar más. Entonces, pasemos al otro. El otro sería el recíproco. El recíproco, entonces, de este, si el recíproco es 8, el número original, como ya les había dicho, el 8 que es entero, se puede colocar como fraccionario, sería 8 sobre 1. Entonces sería 1 sobre 8. Porque sería cambiar numerador por denominador. Entonces este sería
el número original sería 1 sobre 8. Y el opuesto, pues obviamente sería el mismo 1 sobre 8, pero con el signo cambiado. Y para finalizar nuestra última línea, un séptimo, pues el opuesto sería menos un séptimo. Y el recíproco, intercambiar numerador por denominador, o sea, 7 sobre 1, que es lo mismo que 7. Y con esto terminaríamos nuestro ejercicio. Pasemos al siguiente. Bueno, nuestro siguiente ejercicio dice, observa la siguiente tabla que tiene información de algunos planetas del sistema solar y tengo que hacer dos ejercicios. El primero, ordenar de mayor a menor los planetas mostrados en la tabla de acuerdo a su masa, lo que quiere decir que aquí lo que me interesa es la columna que me muestra la masa de los planetas. Y en el B me dice, escribe la notación científica en la superficie de los planetas mostrados en la tabla. Entonces, ordenarlos también de menor a mayor. Entonces, acá me interesa la columna que habla de la superficie. Entonces primero hagamos el punto A, literal A, que habla sobre la superficie, sobre la masa, perdón. Aquí para poder comparar estos números, para poder saber quién es el mayor y quién es el menor, lo primero que debo hacer es que, como está escrito en notación científica, todos los números que se están multiplicando por potencias de 10, para poder compararlos, todos deben tener el mismo exponente. ¿Cuál? El que usted prefiera. O sea, todos deben quedar en términos del mismo exponente, es decir, todos deben estar multiplicando por 10 a la 27, o todos multiplicando por 10 a la 26, o todos multiplicando por 10 a la 25, o todos multiplicando por 10 a la 26. Usted escoge el que prefiera. Yo lo que voy a hacer es que como hay dos que están en 10 a la 26, si los otros dos los paso en términos de 10 a la 26, solo tendría que hacer dos conversiones. Si yo elijo coger 10 a la 27, tendría que convertir los 3 a 10 a la 27, o sea, tendría que hacer 3 conversiones. Si quiero escoger el de 10 a la 25, entonces los otros 3 tendría que pasarlos a 10 a la 25. Pero como ya tengo 2 en términos de 10 a la 26, pues me queda más fácil convertir este que es 10 a la 25 en términos de 10 a la 26 y este que es 10 a la 27 en términos de 10 a la 26. Entonces aquí lo que tendría que hacer es que el primero, el de Júpiter, lo tengo que dejar expresado en términos de 10 a la 26. Pero 10 a la 26 quiere decir que es uno menos de este exponente. Tengo que bajarle un exponente a este. Entonces bajar una unidad, el exponente de este que es 10 a la 27, significa moverlo hacia la izquierda. Entonces yo como lo compenso, moviéndolo hacia la derecha. Entonces para compensar el movimiento hacia la izquierda, porque le resté un 1 acá, tengo que compensar moviendo la coma un espacio hacia la derecha, porque estoy disminuyendo el exponente 1. Si fuera al revés, si fuera aumentar el exponente, entonces tendría que hacer lo contrario, moverme hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Entonces aquí este número quedaría convertido en, no en 1,8, sino en la coma moviéndola después del 8, sería en 18,987. Eso multiplicado por 10 a la 26. Entonces este que era 1,8987 quedó convertido en 18,987, pues ya quedó en términos de 10 a la 26. El otro número, el de Saturno, ya está en 10 a la 26, entonces lo dejo quieto, 5,6851 por 10 a la 26. Y el otro, que es 10 a la 25, necesito subirle dos espacios, subirle dos unidades al exponente para que me quede 10 a la 27. Entonces subirle dos espacios es correrlo a la derecha. Entonces como lo corro a la derecha, lo tengo que compensar moviéndolo hacia la izquierda. O sea, dos espacios más acá, 1 y 2. O sea, aquí tendría que agregarle un 0 y agregarle otro 0 para colocar la coma acá. Y poder decir que eso esté corrido, pues dos espacios más acá, entonces dos espacios más a la izquierda. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 0,0886849 multiplicado por 10. Aquí me equivoqué porque todo lo tenía que colocar en términos de 10 a la 26. Entonces aquí 10 a la 26 no tengo que correr los dos espacios. Tengo que correr un solo espacio porque solamente le hace falta 1 para llegar a 10 a la 26. Entonces solamente tengo que correr la coma, un espacio a la izquierda. Aquí coloco la coma, aquí coloco el 0. Entonces este es 0,8. 0,86849 por 10 a la 26. Y el último ya está en términos de 10 a la 26, entonces sería 1,0244 por 10 a la 26. Entonces fíjense que ya todos los números, todas las masas de los planetas están expresados en términos de 10 a la 26. Como ya todos tienen la misma potencia, ya me puedo olvidar, o sea, ignorarlo por un momento y solamente ponerle cuidado a la parte decimal, o sea, la parte aquí
que no está multiplicada por 10. Esta parte es la que me interesa para comparar. Aquí ya se puede comparar porque simplemente comparamos la parte entera, 18, 5, 0 y 1, y con eso ya sé cuál es más grande. Entonces, el más grande de todos es Júpiter en masa. Entonces, aquí me están diciendo que lo ordenen de mayor a menor. Entonces, el primero es Júpiter, que es el más grande, ese es el mayor. Luego, ¿cuál le sigue después del 18? El más grande después del 18 es el 5, y el 5 corresponde a Saturno. Entonces, luego le sigue Saturno. Y Saturno al mismo tiempo es más grande que el siguiente, que sería Neptuno. Neptuno porque después del 5 el más grande es el 1, es Neptuno. Y finalmente, más grande que Neptuno en masa sería Urano. O sea, Urano es el más pequeño de todos. El más grande es Júpiter y el más pequeño de todo ese grupo de planetas que están acá es Urano. Entonces el orden de mayor a menor en masa sería Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Aquí ustedes pueden escribir pues la masa. Yo no escribí la masa, pero pues aquí lo correcto sería escribir la masa, sino que es para no volver a reescribir estos números. Pero acá sería el primero que Júpiter, 18,987 por 10 a la 26 kilogramos. Es mayor que 5,6851 por 10 a la 26 kilogramos. Y eso es mayor que 1,0244 por 10 a la 26 kilogramos. Y eso es mayor que 0,86849 10 por 10 a la 26 kilogramos. Listo, de ahí sería el literal A. Ahora miremos el literal B. Entonces el literal B me dice que escriba en notación científica todos estos números. Entonces recuerden que la notación científica lo que me dice es que tengo que dejar el número que está multiplicando por la potencia, tiene que ser un número que esté entre 1 y 9, o sea, bueno, y 10, o sea, no puede llegar hasta el 10, o sea, solamente tiene que tener una cifra, solo tiene que tener activa la cifra de las unidades. Entonces, para que esto quede solo con cifra de las unidades, la coma la tendría que poner aquí después del 6. Si lo coloco después del 4, ya me queda 64, supera las unidades, pasaría a las decenas, entonces necesito que sea aquí el 6 para que esté entre 1 y 9,99999, bueno, etcétera. Entonces, aquí tendría que colocar 6,4. Y tengo que mirar cuántas cifras hay después del 6, porque ese número de cifras será la exponente de la potencia 10. Entonces sería 2, 4, 6, 8 y 10. O sea, esto es 6,4 por 10 a la 10. ¿Qué? Kilogramos, perdón, microgramos no, kilómetros cuadrados. El siguiente es 43 millones, 43 mil millones, perdón, 43.800 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, de nuevo, la coma la tengo que poner después del 4, porque el 4 ya me quedaría en la cifra de las unidades, un número entre el 1 y el 10, sin llegar a ser el 10. Entonces, aquí me quedaría 4,3, 8, y miro cuántas cifras hay después del 4. Entonces, hay 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, aquí sería por 10 a la 10 kilómetros cuadrados. Pasamos al otro. Entonces de nuevo la coma la tengo que poner después del 8 para que quede entre 1 y 10. Y miramos cuántas cifras decimales quedan. 2, 4, 6, 8 y 9. Entonces acá sería 8,13 por 10 a la 9 kilómetros cuadrados. Y el último, colocar la coma aquí. Y miro cuántas cifras hay. 2, 4, 6, 8 y 9. O sea, 7,7 por 10 a la 9 kilómetros cuadrados. Listo, ya lo tengo expresado en notación científica, es decir, multiplicado por potencias de 10. Y me están diciendo que lo ordene de menor a mayor. Entonces, como aquí ya está ordenado, ya está expresado en notación científica, pues tengo que mirar cuál es el más pequeño de todos. Pues obviamente el más pequeño de todos tiene que ser uno que esté multiplicando por 10 a la 9. Porque los que están multiplicando por 10 a la 10, pues obviamente ya tienen que ser mayores que los que 10 a la 9. Entonces, de entre los de 10 a la 9, ¿cuál es el más pequeño? ¿8,13 o 7,7? Pues evidentemente es 7,7 por 10 a la 9. Ese es el más pequeño. Y el que le sigue es 8,13. 8,13 por 10 a la 9. El que le sigue, entre los de 10 a la 10, ¿cuál es el más pequeño de los dos de 10 a la 10? Pues 4,38. 4,38 por 10 a la 10. Y ya el que le sigue en pequeñez, pues sería como el más grande porque es de menor a mayor, pues sería 6,4 por 10 a la 10. Y listo, ahí están ordenados de menor
a mayor. Fíjense que aquí hubiera podido usar la técnica de pasarlos todos a la misma potencia de 10 para que aquí pudiera comparar los números, pero pues esta es otra técnica que puedo utilizar teniendo en cuenta que pues el que está multiplicado, porque todos están con unidades acá, ¿no? Todos están con la cifra de las unidades aquí, entonces lo puedo comparar así. Bueno, aquí también lo hubiera podido hacer de la misma manera, entonces esta es otra manera de hacerlo. Entonces comparo primero los más pequeños que serían los de 10 a la 9 y luego los más que siguen los de 10 a la 10. Aquí hubiera podido hacer lo mismo también, teniendo en cuenta que el que está multiplicando por 10 a la 25 tendría que ser el más pequeño, y efectivamente ese es el más pequeño. Luego tendría que comparar los que son de 10 a la 26, entre los que están de 10 a la 26, el más pequeño es este, entonces ese sería el siguiente, que es Neptuno, luego le sigue Saturno, y luego por último sería Júpiter. O sea, lo hubiera podido hacer así. Esta es una manera de hacerlo. Aquí lo hice de esta manera y aquí lo hice de la otra manera para que ustedes miren qué les parece más fácil. Lo importante es que lleva un proceso lógico que pueda sustentar la respuesta. Pasemos al siguiente punto. Bueno, el siguiente punto es resolver cada inecuación y escribir las propiedades que utilice. Entonces, aquí a la primera inecuación tenemos esta expresión de acá, 6x más 8 dividido entre 5, y eso debe ser menor o igual a 14. Entonces, el objetivo de esta inecuación es que la x quede solita para poder decir en qué rango de valores tiene que estar esa x. Entonces acá tenemos que aplicar el método de la balanza, no importa que sea una inecuación, sigue aplicando el método de la balanza. Primero necesito deshacerme de este 5, pero como este 5 está dividiendo, para deshacerme de él lo tendría que pasar al otro lado, como está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar, entonces acá me quedaría 6x más 8 menor o igual que 14 multiplicado por 5. Acá recuerden que si este 5 fuera negativo, la desigualdad hubiera cambiado de dirección, ya no sería menor o igual sino mayor o igual, pero como el 5 es positivo, pues lo puedo pasar tranquilo, no pasa nada. Ahora me tengo que deshacer de este 8. Entonces, para deshacerme de este 8, como el 8 está sumando, lo tengo que pasar al otro lado a restar. Y bueno, acá puedo hacer de una vez la operación de 14 por 5. Entonces, aquí sería 6x, 14 por 5, bueno, 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 2, 5 por 1, 5, y 2 que llevaba 7, son 70. Y a este que lo paso a restar sería menos 8. Entonces acá sería el 6x, como está multiplicando el 6 por la x, entonces el 6 lo paso a dividir, pero hago esta operación acá, 70 menos 8 es 62, y eso lo divido entre 6, porque estaba aquí multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, y simplifico si se puede. Entonces acá se puede simplificar, la mitad de 62 es 31, y la mitad de 6 es 3, y esa ya sería pues la mínima expresión. Aquí pues la respuesta sería que la x tiene que ser todos los números menores o iguales que 31 tercios. Esto con mi expresión de intervalos sería que x pertenece al intervalo de números que van desde menos infinito hasta 31 tercios. Y aquí cerrado. Porque aquí con corchete, porque aquí es menor o igual. Si fuera menor estricto, o sea, sin el menor o igual, acá sería paréntesis. Pero como es menor o igual, entonces acá sería con corchete. Y recuerden que el infinito siempre se hace con paréntesis. Esta sería otra forma de expresar la respuesta. Y otra forma de expresar la respuesta será haciendo con la recta numérica, en donde coloco el 31 tercios y todos los números que están a la izquierda de 31 tercios. Pero pues eso no me lo están pidiendo. Hagamos el siguiente literal. Bueno, para resolver esta inecuación tenemos aquí un valor absoluto. Y este valor absoluto, pues tenemos una ecuación general que ahí sí necesito que ustedes se la aprendan. Esto ya es que utilicen su memoria, y es que el valor absoluto de x cuando es menor o igual, aquí puede ser menor o también puede ser menor o igual a un valor a, en donde a sería este 12, eso se convierte en la siguiente inecuación, se convierte en una inecuación doble, en el que me está diciendo que la x tiene que estar entre menos a y a. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es convertir esto de aquí a esta forma de expresión. Entonces aquí lo que tenemos que identificar, ¿qué es x? Pues x es todo lo que está por dentro del valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso la x sería 3x más 6 dividido en 2. ¿Y cuánto vale a? La a en este caso sería 12. Entonces, ¿eso de qué se tiene que convertir? En menos a, en x que está entre menos a y a. Entonces vamos a reemplazar todo. Entonces, ¿la a cuánto vale? Vale 12. Entonces sería menos 12. Menor que la x. ¿Cuánto vale la x? 3x más 6 dividido en 2. Y eso tiene que ser menor a 12. Y empiezo a resolver la desigualdad haciendo todo lo que haga aquí en el centro, lo repito al lado izquierdo y lo repito al lado derecho. Entonces lo primero que tengo que hacer es quitar esta división del 2. Entonces tengo que pasar el 2
a multiplicar. Entonces, como está dividiendo, lo tengo que pasar a multiplicar a este lado y en cambio también a este lado. O sea, lo tengo que hacer a ambos lados. Todo lo que hay aquí en el centro lo tengo que repetir en los extremos. Entonces, al repetir eso me quedaría menos 12 multiplicado por 2 menor que 3x más 6 menor que 12 multiplicado por 2. Listo, hago las operaciones. Acá me quedaría menos 24 y acá 3x más 6 menor que 12 por 2, 24. Lo siguiente que tengo que hacer es eliminar este más 6. Entonces el más 6, como aquí está sumando, lo paso al otro lado a restar y también lo paso a este lado a restar. O sea, a ambos lados tengo que pasar a restar. Todo lo que haga en el centro tengo que repetir en los extremos. Entonces acá me quedaría menos 24 menos 6 menor que 3x y eso menor que 24 menos 6. Entonces en la siguiente línea sería esa resta. Menos 24 menos 6 me da menos 30. Eso es menor que 3x y eso es menor que 24 menos 6 es 18. ¿Qué me hace falta? Quitar este 3. Entonces este 3 que está aquí está multiplicando a la x. Como está multiplicando a la x, la tengo que pasar al otro lado a dividir. Entonces lo paso al otro lado a dividir. Entonces en ambos lados hago lo mismo. Entonces menos 30 dividido en 3 es menor que x y 18 dividido en 3. Paso a la siguiente tablero para continuar el desarrollo. Entonces aquí pego donde voy. Entonces me queda esto acá, hago las operaciones que se pueden hacer, se puede simplificar, se simplifica. Entonces menos 30 dividido en 3, claro que se puede simplificar, me da 10, porque 10 por 3, pues menos 10 por 3 me da menos 30. Y a este lado se puede simplificar, claro que sí, entre 3, 6 por 3, 18. Entonces me queda que x tiene que estar entre menos 10 y 6. Entonces si yo hiciera esto en una recta numérica, y por aquí estuviera el 0, por aquí estuviera el 6, y por aquí estuviera el menos 10, x tendría que tomar todos los valores que están entre menos 10 y 6. O sea, pero con bolita abierta, porque no se puede tomar los extremos, porque acá es menor que. Si fuera menor o igual, tomaría los extremos. Entonces, son todos los valores que están entre menos 10 y 6, con bolita abierta. ¿Esto cómo se puede expresar analíticamente? Se puede expresar como x que pertenece al intervalo que va desde menos 10 abierto con paréntesis hasta 6 abierto con paréntesis. Esta sería otra forma de expresar la respuesta. Entonces, aquí está una forma, la gráfica y la otra forma. Las tres formas de expresar la respuesta. Con un intervalo que va desde menos 10 hasta 6, con la gráfica que me muestra que va desde menos 10 hasta 6, pero con la bolita abierta, y con la inecuación, con x que está entre menos 10 y 6. Y listo, esa sería la respuesta de este ejercicio. Pasemos al siguiente. Bueno, este ejercicio es de reducir términos semejantes. Se puede hacer de varias formas. Se puede colocar reemplazando el valor de A, que son todos estos términos de aquí, reemplazando el valor de B, que son todos estos términos de aquí, y sumándole el valor de C, que son todos estos términos de acá, colocándolo todo de manera horizontal. Me sale un chorrero todo de manera horizontal, y eso normalmente se hace, pero para evitar que no encontremos un valor, que se nos olvide un valor, o que no marquemos un valor, o que se nos pase por alto algún término de los que están ahí, mi recomendación es que ordenemos estos valores de manera ascendente o descendente, mirando los exponentes, y que los sumemos de manera vertical, alineando los que son semejantes. O sea, los que son semejantes los coloco todos uno debajo del otro, y los que no son semejantes, pues bueno, no los coloco debajo, los coloco en una línea independiente. Entonces vamos a empezar por el A. Entonces el A vale todo esto, entonces vamos a escribir el A. Entonces el A vale 3x a la 3, vamos a ordenarlo de mayor a menor, más 4x a la 2, y si no está el x a la 1, dejamos el espacio para que coincida con los demás. Pero aquí sí está x a la 1, que es 7x, y está el término independiente, que es 12. Entonces ya tenemos el A, eso lo tenemos que sumar con B. El B tiene 9x a la 4, pero este no tiene 9x a la 4, pero 9x a la 4 iría en este espacio, 9x a la 4, más el x a la 3 no existe. Fíjense que acá el B no tiene x a la 3, pasa a x a la 2, entonces acá colocamos 0, más el x a la 2, bueno, entonces ese más ya no sería más, sino sería menos, porque acá aparece menos, entonces menos 4x a la 2, y luego sigue el x a la 1, entonces sería 8x, más 8x, y luego sigue el 12, luego sigue el independiente, que sería 12, más 12, listo. Fíjense que acá, como estoy sumando,
como estoy sumando, los términos se ponen tal cual. Si hubiese sido restando, o sea, si aquí hubiera sido una resta, entonces al ser una resta, todos los términos que le pertenecen a B cambiarían de signo. El 9x sería menos 9x, el menos 4x sería más 4x, y el 8x sería menos 8x, y el 12 sería menos 12. O sea, le tendría que cambiar el signo a todos cuando hago resta, pero como no estoy haciendo resta, sino estoy haciendo suma, mantienen los signos que ya estaban escritos. Y finalmente el C, que vale 7x a la 3, que sería acá 7x a la 3, el 7x a la 2 más 7x a la 2, luego sigue 5x más 5x, y no tiene término independiente, entonces más 0. Paso una línea y hago la respectiva suma. Entonces, menos 12 más 12, es lo mismo que decir 12 menos 12, 0, más 0, 0. Entonces, resulta que no hay término independiente. Acá todos los son positivos, entonces se suman. 7 más 8 son 15, y otros 5 sería 20. Acá sería más 20x. Y el siguiente, que son todos los x a la 2, sería 4 más 4 menos 4, 0. Entonces solamente me queda el 7x a la 2. Aquí más. Y acá 3x a la 3 más 7x a la 3. De 7 más 3 son 10x a la 3. Y finalmente el 9x a la 4. Entonces esta será la respuesta. Este más 0 no lo tengo que poner. O sea, realmente la respuesta sería final, sería este término acá. Esta sería la respuesta final. Entonces, la respuesta de A más B más C, pues esa es esa nubecita que encerré ahí. ¿Listo? Ese sería el punto, el primer literal. El otro literal es este de aquí, que sería B más C menos A. No lo voy a hacer, eso lo dejo para que ustedes lo hagan. Simplemente sumar B más C, y cuando vaya a restar A, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando reste A? Ojo, cuando vaya a restar A le tengo que cambiar el signo, porque como es menos A, todos los que están aquí por dentro de A van a cambiar de signo. Este quedaría menos 3x, este sería menos 4x a la 2, menos 7x y más 12x, les cambio el signo. Hago lo mismo, los coloco de manera vertical y los voy sumando término a término, alineando los que tienen el mismo exponente de la letra, porque serían los que son términos semejantes. Hago la suma y listo. Entonces hagan ese ejercicio, luego ustedes me cuentan cómo les fue. Pasemos al otro. Bueno, este ejercicio es la famosa división sintética, que hicimos varios ejercicios de esto en clase, pues vamos a reforzarlo. Recuerde que en primer paso era pues escribir los números de acuerdo al orden de los exponentes de la incógnita principal, en este caso x al x. Entonces, empezando de mayor a menor, entonces el x a la 3, luego x a la 2, luego x a la 1 y luego x a la 0, que vendría siendo el término independiente, el que no tiene x, y eso lo tenemos que dividir entre el número que hace que el divisor x menos 2 sea 0. Entonces, ¿cuál número le tengo que reemplazar la x para que al restarle 2 me dé 0? Pues evidentemente el 2. Entonces, acá tengo que colocar el 2. Y debajo pues los demás términos que correspondan. Entonces x a la 3 está acompañado de menos 3. X a la 2 está acompañado de 5. X a la 1 está acompañado de menos 4, y el término independiente, o sea, x a la 0 es el 6, y paso la línea acá y empiezo a hacer pues la respectiva división sintética. Entonces este baja igual, el primero baja igual, luego lo multiplico por el 2, entonces menos 3 por 2 me da menos 6, y 5 menos 6 pues me da menos 1. Ese menos 1 lo multiplico otra vez por 2, entonces menos 1 por 2 me da menos 2, y menos 4 menos 2 me da menos 6. Este menos 6 lo multiplico por 2, entonces me da menos 6 por 2 me da menos 12, y 6 menos 12 evidentemente pues me da menos 6. Menos 6 porque el menos 12 es más grande y es negativo. Hago la resta, 12 menos 6 es 6, como es más grande y negativo pues me da menos 6. Y este número acá vendría siendo, el primer término vendría siendo el de x a la 2, el segundo término el de x a la 1, el tercer término el de x a la 0, y el cuarto término es el residuo. ¿Listo? Entonces la respuesta de esta división vendría siendo menos 3x a la 2 menos x, aquí sería menos 1x, que lo mismo decir que menos x, menos 6, y me sobran menos 6. Esta vendría siendo el cociente. Este que voy a encerrar acá vendría siendo el cociente de la división. Este es el cociente. Y este, pues ya lo dije ahorita, es el residuo. Entonces,
aquí ya hubiéramos hecho el punto A, el literal A. Realiza una división utilizando la división sintética y confirma el residuo de la división usando el teorema del residuo. Entonces, ¿en qué consiste el teorema del residuo? El teorema del residuo consiste en aplicar el número que hace que esto sea 0, aplicarlo aquí, reemplazando los valores de las X. Entonces, al reemplazar ese valor y hacer las operaciones, me tiene que dar el residuo, que es menos 6. Eso me confirmaría que, pues, obviamente esta división está bien hecha. Listo, entonces el teorema de residuo sería P de A, donde A pues vendría siendo el valor que hace que esto sea 0, o sea 2, o sea P de 2. Entonces P de 2, ¿qué sería? Reemplazar todos los valores de X que aparecen en el dividendo por el 2, que es el número que hace que el divisor sea 0. Entonces sería menos 3 multiplicado por 2 elevado a la 3, más 5 multiplicado por 2 elevado a la 2, mira que está elevado a la 2, menos 4 multiplicado por 2 y 6 más 6. Y hago las operaciones. Entonces, menos 3, 2 a la 3 es 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, más 2 a la 2 es 4, o sea, 5 por 4, menos 4 por 2 es 8, más 6, sigo haciendo las operaciones, menos 3 por 8 da menos 24, más 5 por 4 que es 20, menos 8, más 6. Aquí sumo todos los negativos y todos los positivos. Entonces, si sumo todos los negativos, aquí sería menos 24 y menos 8, me da menos 32. Y 20 y 6 me da 26. Y eso me da, evidentemente, de 26 a menos 32 hay 6, pero como 32 es negativo y es el más grande, entonces me da menos 6. Entonces, fíjense que P de 2 es menos 6 y eso coincide exactamente con el residuo de la división. Fíjense que el residuo de la división nos había dado menos 6, o sea, quiere decir que esa división pues nos quedó bien, porque el teorema del residuo se cumplió. Entonces fíjense que sin hacer la división yo podría haber hallado el residuo de la división, que es una de las ventajas del teorema del residuo, que yo puedo hallar el residuo sin necesidad de hacer la división. Y si el teorema del residuo me da que esto es 0, ¿qué quiere decir? Que sin hacer la división yo puedo sacar la conclusión de que es una división exacta, de que no me sobra nada, porque el residuo es 0. Esa es una de las utilidades también del teorema del residuo. Con o sea contestaríamos el literal A, pero el literal B me dice, escribe la división en forma de fracción mixta. Entonces, para eso, pues voy a hacer un pequeño ejemplo numérico para que me entiendan en qué se refiere eso con una división en forma de fracción mixta. Entonces, ahí lo que se refiere a la fracción mixta es como el equivalente cuando teníamos números de pasar una fracción impropia a fracción mixta, o sea, fracción que tiene parte entera y parte decimal. Entonces, por poner un ejemplo numérico, entonces si yo tengo, por ejemplo, 15 cuartos, por poner un ejemplo, esto es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. ¿Cómo paso eso a fracción mixta? Haciendo la división. Entonces, tengo que dividir 15 entre 4. Entonces, ¿cuántas veces cabe 4 en 15? Cabe 3 veces, 4 por 3, 12 y me sobran 3. Entonces, ¿esto cómo se transforma a fracción mixta? El cociente de la división, o sea, el resultado de la división, es la parte entera de la fracción. Y la parte fraccionaria sería el residuo, que es este de aquí, el residuo dividido entre el divisor, o sea, sería 3 entre 4. Entonces, esta es una fracción mixta, o sea, la fracción impropia vendría siendo la conversión a fracción mixta de esta manera. Parte entera, la parte entera vendría siendo el cociente de la división, y la parte fraccionaria sería el residuo sobre el divisor. Entonces ahora llevemos esto a nuestro plano algebraico. Fíjense que esto de aquí es como si fuera una fracción impropia, porque el numerador evidentemente es más grande que el denominador. Entonces este vendría siendo como el equivalente, no voy a decir que es igual porque sería falso decir que eso es igual, pero digamos que esto sería como el equivalente de tener 15 sobre 4. O sea, para tenerlo más fácil como en la mente de nuestros números. Este obviamente es mucho más grande que el de abajo, entonces como si estuviera aquí un 15 sobre 4. Entonces como si esta fuera mi fracción impropia. Entonces, ¿cómo se transforma esta fracción impropia? Pues haciendo la división, el cociente es la parte entera, es decir, el cociente vendría siendo este, que es la parte entera, y la parte fraccionaria vendría siendo el residuo de esa división dividido en el divisor, es decir, x menos 2. Entonces voy a volver a reescribir esto. Bueno, entonces ya sé que el cociente es esto. Entonces si vuelvo a reescribir esto, me quedaría de la siguiente manera. Entonces el cociente de esta división ya lo hallé en el literal A. Es menos 3x menos x menos 6.
Entonces eso es lo primero que tengo que escribir. Menos 3x a la 2 menos x menos 6. Aquí es a la 2. Luego, ¿qué sigue? La fracción, la parte de la fracción, ¿cuál sería? El residuo dividido en el divisor, que es x menos 2. Entonces, aquí le tengo que sumar, obviamente, el residuo, que sería menos 6, dividido entre el divisor, que es x menos 2. Que es el residuo, que es menos 6, pues yo lo puedo calcular aquí en la ley de signos. Entonces, acá me quedaría menos 3x a la 2, menos x menos 6. Y acá sería más por menos menos, entonces sería menos 6 dividido en x menos 2. Y esta sería la respuesta. Entonces, esto de acá sería una equivalencia de esta expresión. Si yo esta expresión hago la división sintética, pues sería equivalente a hacer esto de acá. Ahora ustedes me dirán, profe, pero acá en el ejemplo que usted nos dio numéricos, ahí nos dice 3 más 3 cuartos, no dice. Pero es que no dice porque se abrevia, o sea, es una manera como escribirlo abreviado. Que no haya nada aquí entre los dos significa que se están sumando, pero ojo, significa que se está sumando porque esto es una fracción mixta. No debemos confundir 3 multiplicado por 3 cuartos con 3 enteros 3 cuartos, porque 3 enteros 3 cuartos es equivalente a decir 3 más 3 cuartos. Eso sería 3 enteros 3 cuartos, que es totalmente diferente a decir 3 por 3 cuartos, porque 3 por 3 cuartos sería 3 por 3, 9, 9 cuartos, pero aquí esto no es una multiplicación, o sea que no haya nada entre los dos. En este caso no significa que esté multiplicando, en este caso significa que están sumando porque esto es una fracción mixta, solo porque es una fracción mixta. Ya si el contexto me dice que es una multiplicación, pues dejaría de ser fracción mixta. Entonces, aunque yo no lo escriba al más, esto significa que realmente se está sumando la parte entera con la parte fraccionaria. Es lo mismo que acá, que con las expresiones algebraicas. Es lo mismo que decir la parte entera, que es el cociente, más el residuo dividido en el divisor. O sea, ese más vendría siendo como la parte fraccionaria de la fracción mixta cuando lo hacemos con números. Esto también es una fracción mixta, pero esto es una fracción mixta algebraica, para que quede como más formal. Fracción mixta algebraica. Entonces fíjense que todo lo que hemos hecho con números en álgebra se puede hacer también con letras, pero hay que tener claro el concepto, porque si no tuviera claro el concepto de fracción mixta con números, pues mucho menos voy a tener claro el concepto de fracción mixta con expresiones algebraicas, con letras. Y bueno, esta ya sería la respuesta del literal B del punto 11. Pasemos al siguiente. Bueno, entonces el primer literal del punto 12, que sería factorizar los siguientes polinomios, sería este de aquí, 4x más 7x más 3. Este es el caso de factorización que tenía la forma ax al cuadrado más bx más c. Es este caso de factorización. Que ese caso de factorización pues se resolvía tratando de que esto fuera un trinomio cuadrado perfecto, y para eso pues tenía que quitar esta a, y como para quitar esta a pues tenía que multiplicar por el número de la a. Entonces bueno, acá tenía que multiplicar por a y dividir entre a. Entonces tengo que identificar simplemente el valor de a para hacer la operación. Entonces al multiplicar por a, que este es 4 de aquí, entonces tengo que multiplicar toda la ecuación por 4. Entonces toda esta ecuación por 4, multiplicarla, pues me quedaría aquí 4 por 4, que es 16, que es lo mismo decir que es 4 a la 2 por x a la 2. Y luego eso lo multiplico por 4, pero no, aquí en este caso no lo voy a multiplicar, o sea, no voy a hacer como tal la multiplicación. Voy a dejar el 7 acá y voy a dejar indicada la multiplicación por 4 para que me quede 4x. Bueno, ahorita les voy a explicar por qué. Y acá el 4 por el 3, que sería 12. 4 por 3, 12. Entonces fíjense en una cosa aquí. Esto yo lo puedo sacar como una sola potencia. Acá me quedaría, bueno, y todo esto lo tengo que dividir, todo eso entre 4, porque si yo multiplico por 4 tengo que dividir entre 4 para que la expresión no cambie. Entonces esto acá se puede expresar como 4x al cuadrado más, y este 4x es este mismo 4x acá, sería x 7 por 4x, porque este que está elevado al cuadrado tiene que aparecer acá también de la misma forma para que este sea como mi nuevo x, este es el nuevo x y este aquí 12. Entonces listo, ya tengo expresado esto así. Bueno, esto dividido aquí entre 4. Entonces esto ya se puede expresar como si fuera el caso de factorización de x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se resuelve ese caso de factorización? Tengo que encontrar pues dos factores en donde el primero pues es 4x, aquí siempre va a ser 4x, pues el que está elevado al cuadrado. Y luego tengo que buscar dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 7. Dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 7. Y bueno, y todo eso lo tengo que dividir acá, obviamente, entre 4. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, pues, el 12 factorizarlo.
Entonces mitad de 2 es 6, mitad de 6 3 y tercera de 3 1, o sea aquí me quedaría 2 por 2, 2 por 2 y por 3. Entonces tengo que mirar dos números que al multiplicarse me den 12 y que al sumarse me den 7. Pues está muy fácil. Mira, acá colocamos 4 y acá 3. 4 por 3, 12. Y 4 más 3 son 7. Pues aquí serían 4 y 3. Y los dos positivos. Entonces ya los dos multiplicados me dan 12 y sumados me dan 7. Y acá lo que tengo que hacer es tratar de sacar el factor común de alguno de los dos paréntesis o de los dos. Fíjense que acá puedo sacar factor común de este paréntesis porque los dos tienen el 4, entonces el 4 lo puedo sacar. Entonces, ¿por cuál multiplico el 4 para que me dé 4x? Pues x. ¿Por cuál multiplico el 4 para que me dé 4? Pues el 1. Y este me queda aquí 4x más 3. Este no le puedo factorizar nada, no tiene nada común en 4x con el 3. Y como este está dividiendo entre 4, pues entonces ese que quedó dividiendo entre 4 lo puedo cancelar con el de arriba que está multiplicando por 4. Entonces, al final de cuentas, nuestra factorización nos dio x más 1 multiplicado por 4x más 3. ¿Listo? Esta sí sería mi factorización final. Esta sería como la respuesta ya del literal A. Y el literal B, pues tiene una particularidad que tiene dos letras. Ya vamos a ver cómo se soluciona eso cuando tiene dos letras. Bueno, en este caso de factorización es muy similar al anterior, también es el de la forma ax al cuadrado más bx más c, pero aquí está la particularidad que tenemos una letra involucrada ahí aparte de la letra principal que es la x. De todas maneras, aquí yo puedo escoger como letra principal la x o la y, simplemente por conveniencia, porque la x me aparece primero a escoger la x, pero si escojo la y también me serviría. Aquí de todas maneras tengo que seguir haciendo el mismo tratamiento, acá necesito multiplicar por 3 toda la ecuación para que pues me quede 3 al cuadrado y esto lo puedo sacar como un cuadrado. Entonces si yo multiplico por 3 toda la ecuación, me quedaría 3 por 3, pues es 3 al cuadrado, x a la 2. Entonces aquí también multiplico por 3 este de aquí, entonces me quedaría, bueno, el 3x lo voy a tratar de dejar ahí aparte porque el 3x es el que tiene que coincidir con este. Entonces, ¿qué me faltaría multiplicar? Pues 10y. Sería el que me faltaría multiplicar, porque este 3x necesito que sea igual a este 3x de aquí. Y acá me faltaría multiplicar por 3, 7 por 3, 21y cuadrado. Entonces aquí volviendo a reescribir esto, bueno, acuérdense que todo esto tiene que estar dividido entre 3 porque multipliqué por 3 arriba, tengo que dividir entre 3 también. Entonces sería 3x elevado al cuadrado más 10y multiplicado por 3x más 21y cuadrado. Y todo eso dividido entre 3. Entonces acá ya sería 2, entonces aquí es donde entramos a jugar con lo que yo les digo, que no importa que haya letras. Aquí tendría que buscar dos números, en este caso ya no serían dos números, sino dos expresiones algebraicas que al multiplicarlas me den 21y cuadrado, pero que al sumarlas me den 10y. Ya no miro solo números, fíjense que aquí ya no son solo números, sino está incluida una letra. Pero no se asusten, no es complicado porque esté una letra, simplemente miramos por aparte la letra y miramos por aparte el número. Entonces, preguntando esto aquí, dos números que multiplicados me den 21, ese sería mi primer objetivo a llenar. Y el otro objetivo a llenar, dos expresiones algebraicas que multiplicarlas me den y cuadrado. Es muy sencillo porque ¿qué hago para que me dé y cuadrado? Pues multiplico y por y, o sea, ya tendría las dos expresiones, y por y me da y cuadrado, o sea, por la parte de las letras no me tengo que preocupar, porque y por y, listo, ya encontré los dos que multiplicarse me den y cuadrado, o sea, y por y, o sea, la propia y. Y en cuanto a la suma, pues recuérdese que la suma de expresiones algebraicas lo único que requiere es que tengan la misma letra con el mismo exponente y me da la misma letra. Entonces aquí este y tampoco me tiene que importar, porque este consumado con la expresión algebraica tiene que ser un número acompañado por la y, para que al sumarlo con otro número acompañado por la y, pues al final me dé la misma y. O sea que aquí realmente lo único que me interesa es buscar dos números que sumados me den 10 y luego la y se la pongo al final. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es de nuevo factorizar el 21. Entonces como aquí el 21 lo factorizamos, por 2 no se puede, por 3 será 7 por 3, 21 y luego por 7. Para que me uno, o sea, son los dos números 7 por 3, no tengo otra opción. Y efectivamente 7 más 3 me da 10. Fíjense que ahí me coincidió de una vez porque ya estaba para factorizar. 7 por 3 me da 21 y 7 más 3 me da 10. Entonces los dos números son 7 y 3, pero tengo que estar acompañándolos con la letra y para que queda 7y más 3y, pues me da 10y. Entonces abro los dos factores. Entonces aquí tiene que ser 3x, aquí tiene que ser 3x, y acá tienen que ser los dos números, más 7 y más 3. Pero le tengo que poner la letra, 7y
3y. ¿Por qué? Porque 7y más 3y pues me da 10y. Y 7 por 3 me da 21. Y y por y me da y cuadrado. Entonces fíjense que a pesar de que hay dos letras, pude aplicar el método de factorización. Y esto todo dividido entre 3. Y miro si se puede factorizar el 3 aquí arriba para que se cancele con este 3. Fíjense que sí se puede factorizar este 3 en esta expresión. El 3 lo puedo sacar. Entonces lo podría sacar aquí. Abro paréntesis. Aquí no puedo factorizar nada. 3x más 7y. Y aquí me quedaría 3 por x para que me dé 3x. Y 3 por y para que me dé 3y. Y esto lo divido entre 3. Y entonces el 3 de arriba se puede cancelar con el 3 de abajo. Entonces la expresión que me queda sería 3x más 7y multiplicado por x más y. Esta ya sería la expresión final. Fíjense que a pesar de que hay letras, lo pudimos factorizar. Eso es lo bonito de el álgebra, que hay muchas cosas que puedo seguir aplicando si utilizo el sentido común. Esta sería entonces la respuesta. Pasemos al último punto. Bueno, nuestro último problema aquí simplemente es factorizar esta expresión. Al factorizar esta expresión, entonces me van a quedar dos factores y cada uno de esos factores va a representar uno de los lados de la figura geométrica. En este caso, pues sería un rectángulo, porque recuerden que el área de un rectángulo es multiplicar la base por la altura o el largo por el ancho, como lo quieran mirar. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros vamos a tener aquí es una figura geométrica que está representada por un rectángulo, donde uno de los lados, ahorita miraremos cuál, realmente no es que importe mucho, va a ser este y el otro lado va a ser este, que se van a hacer los dos factores que he factorizado. Entonces, esto no es más que identificar qué caso de factorización es este, que nuevamente es el caso de ax al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se hace esto? Pues de nuevo multiplicando por 5, que es el número que está multiplicando x al cuadrado, y dividiendo entre el mismo 5. Entonces, haciendo eso, 5 por 5 sería 5 al cuadrado, x al cuadrado, menos el 7, y acá sería pues 5x, y acá 6 por 5 sería 30, y todo eso lo tengo que dividir entre 5, ¿no? Aquí me equivoqué, entre 5. Listo, entonces acá de nuevo, esto reescribiéndolo me quedaría entonces 5x al cuadrado menos 7 por 5x más 30. Entonces tengo que buscar dos números que multiplicados me den 30 y que sumados me den menos 7. Entonces vamos a hacer aquí la factorización por este lado. Entonces voy a coger el 30, lo voy a descomponer, entonces mitad de 30 es 15, tercera es 5 y quinta es 1. No se puede hacer más ahí, 5 por 3 por 2. Entonces que sumados que multiplicados me den 30 y que sumados me den menos 7. Pues este no está difícil, mire, coloquemos 5 por 2 me da 10 y por 3 me da 30. Entonces 10 menos 3 me da 7, pero como si necesito que sea negativo, entonces sería menos 10 más 3 para que me dé menos 7. Entonces los dos números serían menos 10 y 3. Menos 10 y 3 me daría menos 30. Ah, pero entonces acá no me serviría este porque sería más 30 y necesito que a mí me da menos 30, necesito que sea más 30. Bueno, fíjense que haciendo aquí el procedimiento me di cuenta que básicamente esto sería un polinomio primo, porque no hay dos números que multiplicados me den más 30 y que sumados me den menos 7. Aquí la opción sería esto pues 10 y 3, pero restando 10 menos 3 para que o más bien menos 10 más 3 para que me dé menos 7. Pero menos 10 más 3 no me da 30 positivo, me da 30 negativo. Entonces, pues obviamente es un error ahí como de digitación, no mío. Este ejercicio lo saqué de los talleres del libro, usted lo sabe muy bien. Entonces acá la única manera de corregirlo esto para que el problema tenga sentido sería o cambiando el término de la x, ya hice mis pues, cálculos ahí, y este término de la x debería ser menos 13, o la otra opción es quitarle aquí el positivo y colocarlo negativo. De esa manera, pienso yo que la más sencilla es cambiando acá el signo para no tener que hacer muchas modificaciones. Entonces si yo cambio el signo acá, si en vez de colocar aquí más, coloco menos, entonces al hacer pues multiplicar todo por 5 como hice al principio del procedimiento, acá pues me daría, en vez de más 30, me daría pues menos 30. Y ya con esa corrección podríamos hacer el ejercicio. Entonces dos números que multiplicados me den menos 30, pues sería menos 10 y 3, porque menos 10 por 3 pues me da menos 30. Y menos 10 más 3 pues me da menos 7. Y este ya se podría factorizar. Entonces aquí los dos factores pues obviamente serían 5x aquí
y 5x acá, y sería 10 y 3, pero acá esto tiene que ser negativo, y esto tiene que ser positivo para que menos 10 más 3 pues me dé menos 7, y esto todo dividido entre 5. Entonces acá pues puedo factorizar el 5 en este primer factor. Entonces factorizando el 5 me quedaría un número que multiplicado por 5 me dé 5x, pues la propia x, y para que me dé menos 10 pues sería el 2, porque 5 por menos 2 pues me da menos 10, y acá sería 5x más 3, y acá pues obviamente todo dividido entre 5, entonces el 5 de arriba se puede cancelar con el 5 de abajo, entonces al final me quedaría solamente los dos factores de acá, x menos 2 multiplicado por 5x más 3. Entonces, ahora sí, tengo dos factores que se están multiplicando. Y para hallar el área de un rectángulo, pues tengo que multiplicar también dos factores, el lado y el ancho, o el alto y el largo. Pues aquí como por lógica, pues obviamente si la x es el mismo valor para ambos lados, pues el más grande sería 5x más 3. Entonces el largo podría ser así, 5x más 3. O sea, todo este lado del rectángulo mide 5x más 3 y el otro lado mide x menos 2. De tal forma que al multiplicar los dos, pues me dé el área de ese rectángulo, que es lo que me están preguntando. Entonces, pues ese es el dibujo que representa esta situación. Esta es la factorización, y el largo es 5x más 3 y el ancho es 5x es x menos 2, y listo, con esto completaríamos nuestro problema. Y pues también con esto terminaríamos el taller. Como ya con esto ya terminé todo el taller, pues lo lógico sería que ustedes en la hojita del acta de nivelación me firmen todos los ítems, marcando que el profesor explicó. Obviamente como ustedes van a hacer los ejercicios en su taller, pues van a marcar que desarrollaron todos los talleres, todo el taller, y cuando terminen el taller de desarrollarlo me lo entregan para yo verificar que lo terminaron todo, y me entregan el acta firmada también, obviamente. Bueno, y con esto pues me despido, les mando un abrazo y que Dios les bendiga.